Amén y amén. Amén. Buenos días a todos. Bienvenidos. Gracias por hacer siempre el tiempo en este día de ayuno de poderse conectar con nosotros. Eh, Vamos a avanzar un poco más en el tema que estamos trabajando. Nos ha tomado, creo que 9 lecciones para abordar el tema de la pobreza o del temor a la pobreza en los diferentes como ámbitos o formas en las que podemos encontrarlo en el viejo corazón, ¿verdad? Porque obviamente que este temor a la pobreza proviene del viejo corazón, no de Cristo en nosotros. Eh, y hemos abordado varias partes ya de temor a la pobreza económica, que creo que es algo muy, muy importante en nuestro viejo corazón, ese temor a la pobreza, algo que tiene mucho peso. Hemos abordado el temor en el ámbito social y hemos abordado el temor en el ámbito religioso o el temor a la pobreza religiosa, digámoslo así, ¿verdad? Y ahí es donde nos estamos ahorita estacionados. Y la semana pasada tuvimos una lección increíble acerca de Ananías y Zafira, ¿se acuerdan? Cómo estuvimos hablando acerca de cómo estos dos individuos, esta pareja de esposos, actuaron de una forma, digamos, deshonesta porque quisieron engañar a los apóstoles. Y se acuerdan que el apóstol Pedro le dijo, no, no le mentiste a los hombres, sino que le mentiste al espíritu. Y en el momento primero cayó él y después cayó ella. Y hablábamos un poco acerca de qué es lo que ellos en realidad tenían en su corazón y estaban haciendo. Y era, en pocas palabras, querer estar encima o en un nivel más alto que sus propios hermanos, que todos los que habían hecho todo lo demás. Lo que el apóstol Pedro le dijo en pocas palabras fue, por qué no fuiste honesto? ¿Por qué no fuiste sincero al decir, bueno, voy a vender mi propiedad, pero yo necesito quedarme con tanto, ¿verdad? Y dar tanto, sino que engañó y mintió diciendo que lo que había vendido se había dado, pero en realidad no era eso. Entonces, era una lección muy dura, muy difícil que el Señor estaba enseñando a su pueblo, y es la lección de básicamente ser sinceros y honestos con Él. Pero ¿por qué mencionábamos esto? Porque en el ámbito espiritual muchas veces sucede lo mismo, ¿verdad? Somos, como dirían localmente, somos como el asadón. Queremos solo para adentro, ¿verdad? Queremos solo para nosotros, solo para engrandecerme, solo para conocer más, solo para que puedan ver que soy, que tengo o que puedo lograr algo, ¿verdad? Y no me gusta compartir con los demás, no me gusta hablar de la palabra y no solo hablar, porque hay personas que son muy buenas hablando, ¿verdad? Hay personas que tienen mucho don para hablar, pero su vida, digámoslo así, no refleja en realidad lo que dice que conoce o sabe. Entonces, hoy estamos hablando acerca de cómo el creyente come mucha palabra, pero se niega a compartirla. ¿Por qué? Porque tiene miedo a, si lo hace, que las demás personas conozcan más que él que ella, o crezcan más que él que ella, y ella sentirse pobre, digámoslo así, espiritualmente hablando, de conocimiento de la palabra o de experiencias. Y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿de acuerdo? Pero también si se dan cuenta en ese relato que tenemos en la palabra, les recordamos la cita, está en Hechos capítulo 5, del 1 al 11 más o menos. Es bien impresionante ver también cómo en el matrimonio se puede ver reflejada esta pobreza religiosa. ¿En qué sentido? Ustedes ven a Ananías y Zafira, y cómo Ananías dice, vamos a vender esta propiedad, pero vamos a hacer esto, que era sacar una parte de la ganancia para quedarse ellos con esa parte, y convenció a su esposa, o si ven, si ustedes lo leen, la esposa nunca le dijo, eso está mal, no tenemos que hacer esto, está mal delante de los ojos de Dios. Y muchas veces, hermanos, por no quedar mal con mi esposo o no quedar mal con mis hijos, nosotros nos ponemos consciente o inconscientemente de acuerdo para hacer cosas desagradables delante del Señor. Entonces, cada vez que nosotros escuchamos, por ejemplo, que nuestro esposo o que nuestros hijos están eligiendo por algo que es desagradable al Señor y nosotros reconocemos que es desagradable al Señor, pero no abrimos nuestra boca para detenerlo,
Eso es temor a la pobreza religiosa, es temor a que nos digan, ay, pero es que eso no está tan mal y porque eso es tan cuadrado y porque eso están aquí, porque todo lo ves mal y exagerada y todo lo demás. Pero si se dan cuenta, eh, Ananías sustrajo el dinero y cuando su esposa se presentó, le pasó exactamente lo mismo que a él, Sí. murió. Entonces, si nosotros estamos siendo conscientes de lo que nuestra familia está haciendo mal delante del Señor, y solamente porque no nos digan que somos religiosos, cuadrados, a veces usan hasta la palabra que somos santurrones y todo lo demás, no nos metemos con eso. Más temprano que tarde también vamos a tener una muerte espiritual. No estamos hablando de que solamente porque no dijimos nada vamos a morir en el instante como les pasó a ellos, porque el Señor tiene mucha misericordia con nosotros, pero sí podemos tener una muerte espiritual. Entonces tiene mucho que ver también este temor a la pobreza religiosa, el hecho de que yo me quedo callado al ver o al saber que mucha gente de mi familia o gente que tengo alrededor está haciendo cosas que no le agradan al Señor y solamente para que no digan que yo, ay, que me creo santo, ay, que me creo esto, lo otro, no digo nada, también tiene que ver con ese temor religioso. El hecho de que me menosprecien y me rechacen porque estoy señalando un pecado. Y hermanos, es cierto que la Biblia no nos manda a juzgar, pero ciertas cosas, pero hay otras en las que debemos de poner un alto. Sí. Y nosotros hablábamos un día de estos acerca de Eli, el sacerdote que no limitó, no estorbó a sus hijos. Sí. Y ellos hicieron lo que quisieron. Y eso es temor a la pobreza religiosa, es decir, bueno, a veces para nosotros es increíble cómo los papás dicen, no, hay que mi hijo haga lo que quiera, si de todas maneras yo siempre voy a ir a la iglesia. Estorbe a sus hijos hasta el momento que pueda, o sea, no porque ya estén casados, no porque ya sean mayores de edad, estorbe a sus hijos. Dígales, esto no es correcto, esto no se hace. ¿Por qué? Porque la responsabilidad de tener hijos nos lleva al punto de que el Señor mismo nos va a pedir cuentas de cada uno de ellos. Entonces, no tenga temor a que lo tachen de religioso. Usted está hablando la verdad. Usted está diciendo lo que la palabra dice, lo que es agradable al Señor. Entonces, no tenga temor de decir esto no se hace, esto no es correcto. Hace unos días estaba escuchando a una pastora que creo que es de Estados Unidos, no sé, pero ella decía que a su hijo le gustaba jugar béisbol y que ellos lo metieron a un equipo de béisbol y los partidos, la mayoría eran domingo por la mañana. Y ellos nunca le dieron a este niño como la opción de, bueno, te metimos al equipo de béisbol, entonces ahora tenés que ir a los partidos que son en la mañana el domingo, sino que ella le dijo a su hijo, aquí en esta casa no es negociable ir a la iglesia. Aquí en esta casa, aunque usted sea el mejor beisbolista del mundo, debe entender que el domingo o a la hora del servicio, eso es la hora del servicio y es el tiempo del Señor. Y muy probablemente los hijos llegan a una edad donde ellos piensan que lo saben todo. Y qué errados estamos, hermanos. Yo creo que todos pasamos por ahí, donde pensamos que lo sabemos todo, que somos los más inteligentes del mundo. Y hermanos, realmente no sabemos nada. Eso es puro orgullo, pero necesitamos entender que las cosas del Señor son las cosas del Señor y que yo no puedo hacer a medias algo que es para el Señor. No puedo vivir un cristianismo a medias. No puedo decir simplemente, no, hay que no vaya a la iglesia, si de todas formas ahí queda grabado, hay que lo vea después. Y si nosotros mismos sabemos que ni lo van a ver. Entonces, necesitamos ser firmes. Si nosotros no somos firmes en la verdad, en Cristo Jesús, nuestros hijos no van a ser firmes en Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros también estamos jugando con, no, no es tan malo, no es tan grave. Sí, falta un domingo, no hay problema. Entonces,
necesitamos aprender a que todas estas cosas tienen una consecuencia. Y la consecuencia de todo el tiempo estar entre que si es bueno, es medio bueno, no es tan malo, es la muerte espiritual. Entonces, el temor religioso que nosotros tenemos es a que nos vean cuadrados, pero ya hemos explicado antes, el nombre del Señor es cuadrado. Si nos dicen usted es cuadrado, glorifiquemos el nombre del Señor porque eso significa que la naturaleza, que el nombre del Señor está siendo formado en nosotros. Pero si simplemente hoy estamos en iglesia y mañana nos invitan a una fiesta donde sabemos que va a haber reggaetón, donde sabemos que va a haber alcohol, donde van a ir a bailar y todo lo demás, y vamos solamente para que no nos digan que somos tan cuadrados, entonces significa que tenemos un temor religioso. El temor religioso no solamente es que yo quiero saber más que los demás. El temor religioso es que yo ni siquiera quiero dar a conocer a Cristo a través de mi vida, del testimonio de vida. Entonces tengamos mucho cuidado con eso. Y lo último que hablamos fue acerca de la esposa del Cordero. ¿Se acuerdan? En Cantares 5, que dice el Señor que él le dijo a su amada, a la esposa, que necesitaba darle de comer y necesitaba darle de beber a sus amigos. Y si ustedes siguen leyendo ahí, ese capítulo, pues nos enseña muchas cosas. El hecho de que muchas veces el Señor nos está diciendo, compartan la palabra, compartan su testimonio, compartan lo que yo he hecho. Y nosotros decimos, es que si lo comparto, número uno, si comparto mi testimonio, van a decir, uy, ¿de dónde viene la hermana? Y hermanos, nunca olvidemos de dónde el Señor nos sacó. Nunca olvidemos de dónde el Señor tuvo que meter su mano para que hoy nosotros estemos aquí. Y a lo mejor fue algo vergonzoso, a lo mejor fue algo horrible que estábamos haciendo, pero Cristo mismo metió su mano en ese lugar para sacarnos de ahí y tenernos hoy aquí, que no nos dé vergüenza, porque eso también es temor a la pobreza religiosa, reconocer de dónde venimos, reconocer lo que hacíamos. Y a mí me impresiona, y siempre le digo al pastor que me impresiona leer las cartas de Pablo, porque él siempre comienza diciendo, yo, Pablo, quien perseguía a la iglesia, quien mataba a los cristianos. O sea, él nunca dice, no, yo no era esto. Él siempre reconoce quién era él, de dónde el Señor lo sacó y ahora quién es el siervo de Cristo por amor a Cristo. Y nosotros somos esclavos del Señor por amor al Señor porque reconocemos de dónde el Señor nos sacó. Entonces, cuando nosotros, el Señor nos manda a compartir la palabra, y les voy a leer Cantares 5:1, dice, yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía, he recogido mi mirra, mis aromas, he comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido. Comed, amigos, bebed en abundancia, oh amados. Lo que el Señor nos está diciendo es, nosotros estudiamos la palabra para nosotros mismos. Usted estudia la palabra para usted mismo. Usted trabaja la palabra. Usted trabaja por la porción del pan que necesita. Hacer pan es todo un proceso y dependiendo del tipo de pan que haga, así es el proceso que lleva. Pero es trabajo y es lo mismo con la palabra. ¿Hasta dónde quiero llegar yo con la palabra? Eso depende de cuánto trabajo yo quiera hacer. Usted cuida de la palabra que recibió, de la semilla que recibió, pero llega un momento que el Señor nos dice a todos, ya trabajaron por esa palabra, ya cuidaron esa palabra, esa semilla ya es un árbol que dio fruto, ahora compartan la palabra. Si muchas veces no hayamos que hablar con la gente, es porque no hemos trabajado en la palabra. Nosotros creo que les comentábamos a algunos, el Señor nos dio de verdad el privilegio y por su misericordia y su gracia nos dio la oportunidad de ir a Indiana, pero ustedes no necesitaban estar en un servicio de la iglesia para aprender. Ustedes hablaban con esa gente y aprendían de todo lo que ellos decían. Era algo impresionante de su día a día, de hasta que cómo cocinaban, de cómo comían, de cómo ayunaban, con hablar nada más, con el testimonio. Ellos estaban dándonos de comer
y era tan maravilloso porque ni siquiera era con obstinación, ni con orgullo, ni con nada de eso que nos compartían. Nosotros podíamos sentir cómo ellos nos estaban alimentando de su panal, de su miel, de sus frutos, cómo ellos nos alimentaban. Es su estilo de vida, o sea, el estilo de vida es cabal lo que uno aprende, el ejemplo que ellos, con lo que ellos, de la forma en la que ellos viven, la forma en la que oran, la forma en la que tienen un compromiso con Dios en la iglesia. Sí. ¿Verdad? Impresionante, porque en la iglesia hay servicio domingo en la mañana y domingo en la noche. Y tienen ya hecho un hábito, digámoslo así, de que salen bien tarde de la iglesia, van a comer algo, descansan un rato y a las 6 de la tarde van de regreso otra vez para la iglesia. Y eso es todos los domingos. Sí, y van a los cultos de oración, y van a todo lo que hay en la iglesia por amor al Señor. Entonces, ellos no necesitan estar en un púlpito para poderle dar de comer a otros. Usted se sienta con ellos y ellos le están dando de comer. Ahora, preguntémonos nosotros, cuando las personas se sientan con nosotros, les estamos dando de comer de la palabra, del fruto de la palabra en nosotros. Les estamos dando de comer amor, les estamos dando de comer mansedumbre, paciencia, humildad, o qué les estamos dando de comer. Ahora, yo no le digo que a lo mejor un día usted va a tener que hablar de sus problemas con alguien y bendito sea el nombre del Señor porque ha puesto personas en su vida con las que usted puede platicar de estas cosas. Pero ¿qué pasaría si yo le cuento a usted un problema y usted en vez de darme un fruto de amor, me da un fruto de odio y me comienza a decir, no, es que ya no le volvás a hablar a esa persona? Es que yo no sé, bloquearla ya del WhatsApp, de todo bloquearla. Entonces, ese fruto no es un fruto bueno. Si a mí alguien me viene a decir es que yo tengo este problema y este problema, yo necesito darle de comer de los frutos del espíritu, necesito darle de comer del panal, de la miel, de la palabra, Sí. ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque la palabra dice que cuando nosotros comemos de la palabra es como miel a nuestra boca, es dulce a nuestro paladar. Aunque la palabra nos esté confrontando, eso debe ser dulce para nosotros porque nos está enseñando que hay algo en nuestro viejo corazón que todavía sigue poniéndonos zancadilla, como decimos aquí, y no nos deja avanzar. Ahora miren, si ustedes se dan cuenta, Ananías y Zafira es un ejemplo que el Señor nos deja de lo que no debemos hacer. Y luego en Cantares vemos al Señor diciéndole a su esposa, yo necesito que alimentes, que les des de comer a mis amigos. Ahora, si ustedes se van a Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 27, miren lo que dice. Primera de Corintios 1, 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Ese es el apóstol Pablo enseñándonos una enorme lección. Y solamente con este versículo pudiéramos vencer este temor religioso que tenemos. Porque el problema de la pobreza religiosa es que nosotros pensamos que sabemos mucho y que sabemos más que todos. Y ayer estábamos haciendo cuentas de que hace 18 años el Señor tocó a la puerta de mi corazón y Él abrió mis oídos para que yo pudiera oír su voz. Y le digo yo a mi esposo, hace 18 años yo conocí al Señor y todavía le digo, hay tantas cosas adentro de mí que yo siento que el Señor a veces me lleva arrastrada, le digo, porque no las entiendo, no las logro ver. Pero ¿qué pasaría o qué pasa con mucha gente que dice, yo tengo 30 años de ser cristiano? ¿Quién me puede venir a enseñar algo a mí si yo ya sé de todo? Esa es pobreza religiosa. Cuando nosotros no podemos reconocer que todos los días el Señor nos está mostrando algo diferente en nosotros para vencer,
es pobreza religiosa, porque pensamos que ya somos santos, porque pensamos que ya lo sabemos todo, porque hemos leído la Biblia 20 veces de pasta a pasta. La única forma en la que nosotros podemos vencer eso es con estos versículos que acabamos de leer. Yo debo reconocer que de lo necio, que de lo débil, que de lo vil, que lo menospreciado, escogió Dios. Eso somos nosotros. Nosotros somos lo necio. Nosotros somos lo vil. Nosotros somos lo menospreciado. Nosotros somos eso. De eso el Señor, eso escogió Dios. Hermanos, nosotros no somos una eh, piedrita de oro para decir que, ay, qué barbaridad, el Señor, esta piedrita de oro agarró, y yo como soy de bonita. Necesitamos entender que el Señor escogió lo necio, que el Señor escogió lo débil, que el Señor escogió lo vil, que el Señor escogió lo menospreciado. Esos somos nosotros, esos éramos nosotros hasta que Cristo nos encontró. Ahora, en muchas áreas de nuestra vida seguimos siendo débiles, seguimos siendo necios, seguimos siendo menospreciados. No somos perfectos, pero si ustedes lo ven, Pablo nos dice, esto escogió Dios. Entiendan que de esa, ¿cómo les digo? De esa situación o de esa forma de ser, el Señor los está sacando, los está llevando. Pero necesitamos aprender a pensar que nosotros no somos gran cosa, hermanos. Es que sin Cristo nosotros no somos absolutamente nada, ¿sí? No podemos hacer nada sin Él. Él nos ha sacado de ser viles, de ser débiles, de algunas áreas de nuestra vida que nosotros le hemos querido entregar. Pero hay otras áreas, ustedes no me van a dejar mentir, hay áreas de nuestra vida en las que seguimos siendo débiles. Por ejemplo, muchos son débiles en que si están enojados se les sale una mala palabra. Muchos son débiles en que el viernes le llaman sus amigos y se van a lugares donde no deben ir. Muchos son débiles en ver lo que no tienen que ver. Muchos son débiles en chatear con gente que no tienen que chatear. Muchos somos débiles en un montón de cosas. Seguimos siendo débiles. El problema es que pensamos que ya somos fuertes. Y cuando vienen las circunstancias y vienen los problemas y caemos en esa debilidad, ¿qué pasa? Nos alejamos del Señor, nos enojamos con Dios y le decimos, ¿y por qué no puedo superar esto? Si ya te lo entregué, si ya fui 10,000 veces a esto. Y el martes pasado creo que les comentábamos, o que el Señor me permitió predicar en el grupo de los hermanos Chavarría. Yo les decía, hay gente que dice, pero si ya me liberaron de esta situación, pongamos un ejemplo, ya me liberaron de la pornografía y ya oraron por mí. Y bueno, y tuve estas manifestaciones de la liberación, que a veces la gente grita o tienen que vomitar. Eso es, les decía yo, porque la fuerza, el cuerpo no la puede manejar, o sea, esto espiritual el cuerpo no lo puede manejar, por eso tenemos estas reacciones. Y usted ni se avergüence por eso, dele gloria a Dios y gracias al Señor cuando el Señor lo haga libre de algo. Pero muchas veces la gente dice, y me tienen que volver a liberar porque me liberaron hace un mes de la pornografía, pero ayer volví a ver pornografía. Entonces, ¿qué pasa? Dios no es tan poderoso como para hacerme libre de esto, y a veces ni siquiera es que no sea libre, es que se le ha vuelto un hábito. Entonces, necesitamos aprender a reconocer en qué estamos fallando. Se me ha vuelto un hábito a mí hablar mal de la gente, se me ha vuelto un hábito pensar mal, se me ha vuelto un hábito pensar que yo sé más, se me ha vuelto un hábito no compartir la palabra, no compartir de los frutos que hay en el huerto de mi corazón, se me ha vuelto un hábito, tengo pobreza religiosa. Necesito ir al Señor a que me quite esa pobreza religiosa. Y en algunas circunstancias, pues esto que estamos pensando de que nosotros sabemos más es inmadurez espiritual. Reconocer que los demás son mayores que yo, no solamente, miren, es que a veces lo decimos. No, sí, yo sé que fulanito sabe más que yo, pero lo decimos del diente al labio. ¿Cuánto espacio tenemos nosotros de los dientes al labio?
Haga así y va a ver cuánto espacio tiene. Yo tengo menos por los brackets, pero tenemos muy poco espacio entre el diente y el labio, ¿sí? Entonces, es muy poco lo que creemos, lo que estamos diciendo. A eso se refiere ese dicho. Es muy poco. Pero si yo realmente creo en mi mente, en mi corazón, que los demás son mayores que yo, entonces ahí estoy venciendo la pobreza religiosa. Sí, y miren, ese tema es bien delicado porque gran parte de la iglesia cristiana ahora en día tiene el problema de que todo el mundo anda pensando que son algo muy importante y que son algo especial, cuando en realidad todos venimos del mismo lugar y todos venimos de la misma condición de estar muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Entonces, tengamos mucho cuidado, hermanos, al no colocarnos en una posición en la que creemos o consideremos que somos maduros, que espiritualmente crecidos y que sabemos muchas cosas y que conocemos mucho y que tenemos mucha experiencia, porque miren, es bien delicado. Salomón comenzó muy bien, siendo el hombre más sabio de la tierra, impresionaba a todo el mundo, tenía mucho conocimiento, había disertado sobre todas las cosas habidas y por haber, naturaleza, animales, espirituales, y aún con todo ese conocimiento, al final se terminó envaneciendo. Y ayer, un día esto estaba escuchando la Biblia, porque me gusta oírla todos los días, también aparte de todo lo que se estudia, la escucho, me gusta. Y me tocaba particularmente estar escuchando los reyes de Judá y reyes de Israel. Y estaba hablando acerca de uno de los reyes de Judá que dice, y quitó los lugares altos o quitó los altares, algo así dice. Y dice, los altares que había edificado Salomón, dice. Y a mí me impresionó, solo estaba oyendo y me impresionó porque me puse a pensar en esto precisamente que estamos hablando. ¿Cuánta gente se confía? ¿Cuánta gente piensa que sabe, piensa que es, que ha logrado mucho, que tiene mucho conocimiento? Y ahí es donde el enemigo nos agarra y nos agarra desprevenidos, confiados, nos agarra dormidos en nuestros laureles, como le dicen, y entonces se hace un gran alboroto y problema, ¿verdad? Entonces, miren, el apóstol Pablo, cuando habla acerca de este pasaje que te va a leer la pastora, está hablando acerca de que Cristo escogió aquello que no se puede valer por sí mismo. A lo vil quiere decir lo más bajo, a lo que no sirve, a lo que ya no funciona, ¿verdad? A lo necio, a lo más débil, a lo que ha sido menospreciado, y todo eso, hermanos. Y lo que decía la pastora ahorita es una pregunta muy real que yo quiero hacerles. Y si eso éramos, hermanos, si eso éramos lo vil, lo menospreciado, lo que nadie quiso, lo necio del mundo, ¿y quiénes somos ahora para creernos otra cosa? ¿Quiénes somos ahora como para ver de menos a aquellos que están en la condición en la que nosotros estuvimos? No podemos hacer eso, o sea, no podemos ir por la vida pensando que nosotros hoy somos algo muy especial, porque en realidad el que es especial es Cristo en nosotros. Nosotros seguimos siendo lo vil y menospreciado, hermanos. Esa condición el Señor la cambia, la transforma a medida que Él crece en nosotros, ¿verdad? Pero por eso la palabra dice que nuestras mejores obras y nuestras mejores acciones son como trapos de inmundicia delante del Señor. Entonces, miren, hermanos, ¿por qué estamos hablando de esto del ser vil y menospreciado? Porque no, si se dan cuenta, no tiene congruencia, ni tiene sentido, ni coherencia el hecho de que creamos nosotros que somos una gran cosa hoy y actuemos por este temor a la pobreza religiosa, actuemos siendo que nosotros no fuimos nada. O sea, no temamos a perder nuestra reputación, nuestro nombre, no temamos a perder la condición que nosotros creemos que tenemos a causa de no vivir de una forma correcta y justa delante del Señor. Entonces, miren, cuando nosotros dejamos de reconocer la condición en la que el Señor nos encontró, ¿verdad? Y que en muchas áreas de nuestra vida, como decía la pastora, seguimos siendo débiles en esa área, entonces nosotros, cuando yo dejo de reconocer esa condición de donde Dios me sacó, lo que yo sigo siendo, cuando yo empiezo a pensar que yo ya no soy nada de eso, entonces viene actuar este temor a la pobreza religiosa. Y me recuerdo mucho, siempre tengo tan presente la historia de Jesús cuando contó de aquellos dos hombres que subieron al templo, ¿se acuerdan? Que uno decía,
Gracias te doy, Señor, porque yo no soy como semejante pecador, ¿verdad? Como este cobrador de impuestos, mira, pecador, ¿verdad? Incircunciso, filisteo, gentil, lo que usted quiera. Gracias, Señor, porque yo doy mi diezmo. Gracias, Señor, porque yo leo la Biblia. Yo ayuno, Señor. Yo sirvo en la iglesia. Yo oro, hago esto, lo otro. Gracias te doy, Señor, porque no soy como aquellos. Y el Señor dice, y el otro se pegaba en el pecho y decía, ten misericordia de mí, ¿verdad? Porque no soy propicio, sé propicio a mí, que no soy pecador, que no soy digno. El Señor dijo, ese se fue justificado para su casa. ¿Por qué? Es lo mismo que estamos hablando, ¿se dan cuenta? Entonces, cuando yo olvido de dónde Dios me trajo, yo le doy lugar al temor a la pobreza religiosa en mi vida, a la pobreza espiritual, digámoslo así, porque yo voy a empezar a pensar que soy más que otros. Y vámonos, por favor, a Gálatas 2:20, por favor. Estamos hablando acerca de que fue Pablo quien escribió esto. Lo vil, lo débil, lo menospreciado. Y Pablo era una persona con mucho conocimiento. La Biblia dice que él era un fariseo, que había sido criado a los pies de Gamaliel, que era uno de los rabinos más prominentes, más prestigiosos en ese tiempo. Y él tuvo la sabiduría, Pablo tuvo la sabiduría de decir, yo soy necio, yo soy débil, yo soy vil, menospreciado. Cuando él podía haber sacado todos sus títulos, y justamente ayer estábamos con unos amigos que son pastores, estábamos platicando que, que ahora, ¿cómo nos cuesta decirle pastor al pastor o pastora a la pastora? Pero los pastores vienen y se ponen máster, doctor, teólogo, y se ponen 80 títulos antes de el nombre. Pero hermano, Analista. analista, psicólogo, analista, teólogo, empresario, 80 nombres antes de ponerse pastor tal. ¿Por qué? Porque dejamos el decir que somos pastores. Hay gente que, bueno, a nosotros nos daba hasta cierto punto, no por el temor religioso, delante del Señor se los decimos, sino que porque decíamos, ¿qué va a decir la gente? Ayer nos pasó con estos amigos que ellos estaban con alguien en su casa, nosotros llegamos a visitarlos a su casa y, y dice el pastor, ellos son pastores, aunque están bien jóvenes, no estamos tan jóvenes, ya tenemos algunos añitos, pero nos daba risa porque nosotros no decíamos antes, es que somos pastores. Ahora nos ha tocado aprender a decir que somos pastores. ¿Por qué? Porque a mucha gente le da vergüenza decir que son pastores. A mucha gente le da vergüenza decir que son hermanos en Cristo. Y ahora hasta en las iglesias ni siquiera le decimos hermano fulanito o hermano sultanito, sino que le decimos solamente el nombre. Y yo a veces pienso que si nos acostumbráramos a decir, es que es el hermano, quiero ver aquí están conectados, es hermana Emilia o hermana Laura, ese nombre hermano nos debería de hacer caer en el 20 de que somos comprados con la misma sangre. Por lo tanto, ¿se acuerdan que aprendimos soportándonos, perdonándonos y amándonos? Eso significa ser hermanos. Pero si yo solo le digo, ay, es que fulana, hasta a veces decirle el nombre a alguien es como, y lo decimos así despectivamente, pero si se dan cuenta, Pablo decía, yo no me voy a poner el título de que soy fariseo, de que fui criado a los pies de Gamaliel, que soy esto, que soy esto, que soy esto. No, él empieza a decir, yo reconozco que soy necio aún, que soy vil, que soy menospreciado. Ahí es donde nosotros debemos de literalmente caer en el 20 de quiénes somos nosotros. Y peor si dejamos a Cristo de lado. ¿Quiénes somos nosotros? No somos nada. Y miren, Pablo decidió vencer este temor a la pobreza religiosa tomando el lugar humilde, diciendo yo no conozco nada. Y si recuerdan, la doctora Hicks siempre decía, yo no conozco nada, yo no sé nada, yo no tengo nada, pero todo lo puedo en Cristo. Y ahí está la clave para vencer el temor religioso. Todo lo puedo en Cristo, yo no lo puedo hacer solo. Entonces, ahora, como les dijo el pastor en Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y el pastor usaba este versículo el domingo. Entonces Pablo decidió renunciar a toda la gloria que el mundo le podía dar, porque es que, hermanos, Pablo era Pablo. O sea, no crean que nadie sabía quién era Pablo. Pablo era don Pablo, por así decirlo. Entonces, toda la gente sabía quién era él. Sin embargo, él decidió renunciar a todas las cosas para que Cristo viviera en él. Y de esa forma, él nunca tener en su mente o poder decir, por lo que yo conozco, por todo lo que Gamaliel me enseñó, él no hizo eso, él simplemente renunció a todo y dijo, yo renuncio a todo porque lo que yo quiero es conocer a Cristo. Lo que yo quiero es que Cristo viva en mí. Entonces necesitamos aprender a que antes de que nuestra sabiduría, de que nuestro conocimiento y nuestro entendimiento corrupto sea, debe ser el conocimiento de Cristo, debe ser Cristo en nosotros. Y mucho menos, hermanos, nos pongamos a pelear con los hermanos por el disque conocimiento que nosotros tenemos. Muchas veces usamos la Biblia para pelear y cuando ya sabemos que alguien va a venir a decirnos cosas, ya tenemos 3, 5, 10 versículos listos para arremeter contra los hermanos. Y la misma palabra dice, nosotros no somos de esos hermanos. Nosotros no somos de los que andamos peleando de yo sé más y vos sabés menos, o yo tengo la verdad absoluta y vos a saber en qué andas pensando. Si usted realmente ha creído en esta verdad, en el camino crucificado, vívalo, que eso va a hablar más que lo que usted le pueda decir a alguien. Vívalo. Deje de tener temor a la pobreza religiosa. Deje de tener temor a decir que usted es cristiano o a verse como una persona cristiana. ¿Sí? Porque hoy con todas las modas habidas y por haber, que los jeans rotos, que más apretados, que yo a veces les digo, no entiendo cómo se meten esos pantalones. Algunos me han dicho que tienen técnicas de que con bolsas se los meten o yo no sé qué, que hoy las hermanas lamentablemente así son las capas de maquillaje. O sea, es una cosa que ya uno no puede diferenciar entre quién es un cristiano y quién es alguien del mundo, porque los cristianos hoy nos vemos como los del mundo y a veces la gente del mundo se ve más cristiana que uno. Y ayer precisamente, como les digo, estábamos hablando con estos amigos pastores y no sé por qué subió el tema, ahorita que tú dices eso, que está tan de moda esto de que en las iglesias, hay iglesias lamentablemente, donde uno entra y parece discoteca, hermano. O sea, es una cosa terrible, unas 500 luces inteligentes por todos lados, luces estrambóticas, colores, esto, lo otro, humo. Y ayer precisamente yo le estaba contando que había visto un video, porque siempre estamos viendo algún mensaje, alguna prédica, y me apareció un día esto en YouTube y me llamó la atención y me metí a verla porque dije, quiero escucharla. Pero cuando yo le digo a mi esposa, si yo estuviera en la iglesia, yo creo que después de un minuto terminara con migraña, porque eran tantas luces por todos lados y era una cosa terrible de colores, de lo que sea. Yo digo, cada quien, para gusto los colores, ¿verdad? Pero lamentablemente, hoy en día está mucho la tendencia de que aquí en la iglesia se quiere parecer mucho al mundo, ¿verdad? Lamentablemente. Y yo se lo decía a estos amigos pastores ayer, les decía, no necesitamos nada más que a Cristo. O sea, el Evangelio y la palabra es lo que transforma a las personas. La palabra es lo que trae cambio a nuestras vidas, no es lo que puedo hacer o cómo lo puedo hacer o cómo puedo atraer a la gente, porque no, eso no nos interesa. Nos interesa que sea la palabra la que hable, la que toque a las personas. No es manejarlo a través de luces de colores y a través de esto, lo otro, para que la gente se acerque. No, es la palabra la que va a atraer a las personas. Como la palabra leías, creo, no me acuerdo, el domingo antepasado, cuando decía el Señor iba añadiendo a la iglesia los que habían de ser salvos por medio de la palabra. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y sobre todo precisamente por lo mismo, porque debemos llegar a entender como el apóstol Pablo dijo, ¿verdad? No me importa nada más que Cristo, no me importa nada más que Él es mi meta, Él es mi objetivo, Él es lo que está sobre mi mente, ¿verdad? Ahora,
Pablo se hizo pobre externamente para poder ser rico y poderoso internamente. Amén. Él reconoció que aunque a lo mejor tenía mucho conocimiento, y justamente estaba escuchando una prédica del pastor Carlos, donde dice de que cuando Pablo tuvo este encuentro con el Señor Jesucristo y él quedó ciego, y llegó Ananías, se llamaba también el hermano que llegó a orar Sí, por Ananías. él, Sí, y cierto. cayeron las escamas de sus ojos. El pastor Carlos enseñaba de que Pablo estuvo lejos 16 años, o sea, él se fue y como que se escondió durante 16 años para comenzar su ministerio, por así decirlo. Sí. Y el pastor Carlos decía que él en ese tiempo, o lo que el Señor hizo durante esos 16 años fue que el conocimiento que Pablo tenía lo había traído a la luz verdadera. O sea, él había, en esos 16 años, Pablo tuvo una experiencia, no solamente con un conocimiento teórico, sino con un conocimiento práctico. Entonces, él se hizo pobre, él decidió quitarse todos sus títulos, él decidió quitarse toda esta fama que él podía haber tenido por todo lo que hacía y se escondió durante estos 16 años para tener un encuentro con Jesús y tener realmente un conocimiento, una sabiduría que venía de Cristo. Ahora, si ustedes se van a Filipenses 3, versículo 7, vamos a leer del 7 al 11, dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Entonces, nunca digamos, hermanos, yo he crecido tanto espiritualmente. Yo conozco tanto de esto. Yo tengo tanto tiempo en el mensaje, porque hermanos, podemos tener mucho tiempo en el mensaje crucificado, pero el mensaje no puede estar en nosotros. Podemos pensar que hemos estado tanto tiempo en una iglesia del mensaje crucificado, pero realmente el mensaje no ha hecho nada en nosotros. Entonces, nunca andemos diciendo esas cosas. O, por ejemplo, yo he pasado por esta prueba y el Señor me sacó de esta prueba y ahora tengo una doble unción, ni doble, triple, cuádruple unción, porque yo ya pasé por ahí. Eso es pobreza espiritual, ¿sí? Se los voy a decir en buen salvadoreño, el andarnos agrandando por lo que hemos pasado o por lo que sabemos de la palabra o esto. Eso es pobreza espiritual, ¿sí? Entonces, necesitamos todo el tiempo reconocer de dónde el Señor nos sacó, reconocer que seguimos siendo necios, viles en un montón de áreas de nuestra vida, ver el ejemplo de Pablo y decir, bueno, hoy Pablo dice, yo ahora lo tengo todo por basura, no quiero nada de esto, yo lo que quiero es a Cristo, lo que quiero son sus padecimientos. ¿Cuántas veces usted le ha dicho al Señor que quiere sus padecimientos? Le huimos a los padecimientos del Señor, pero solamente de esa forma realmente podemos entender lo que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Entonces, una de las razones por las que a muchos no les gusta el camino crucificado es porque es muy difícil para ellos renunciar a la riqueza externa para ganar la riqueza interna. Nos cuesta mucho renunciar a lo que nosotros pensamos que conocemos, no solamente hablando de la palabra, hablando de nuestros trabajos también, sí, de lo que hemos estudiado o de lo que sea. No queremos renunciar a todas esas cosas, entonces preferimos tener esta riqueza externa que es pues del mundo que se va a quedar aquí, a tener una riqueza interna como Pablo decidió tenerla. Y Dios es el único que puede ayudarnos a vencer nuestra sabiduría corrupta, la sabiduría corrupta que está en nuestro viejo corazón, para que podamos tener una comunión con sus padecimientos y para que podamos vencer esta pobreza
religiosa. Y también debemos comprender que no todos aquellos que escuchan el verdadero evangelio o el mensaje crucificado lo van a amar y van a correr detrás de él. La mayoría de las veces vamos a ser rechazados por este mensaje. La mayoría de las veces vamos a ser menospreciados por este mensaje. Pero eso forma parte de los padecimientos de Cristo. Él fue rechazado y él fue menospreciado. ¿Se acuerdan cuando él iba al templo y agarraba los pergaminos o los libros y los leía y se les quedaban viendo los fariseos y decían, ¿cómo es posible que este, siendo el hijo del carpintero, venga y nos explique lo que está diciendo este libro? Y ellos lo menospreciaban y lo rechazaban por eso, por el conocimiento que él tenía, pero realmente él era la palabra. Y no es que ellos no supieran, habían sido avisados por los magos, habían sido avisados por profecías de quién iba a ser el Mesías y de dónde iba a venir el Mesías. Simplemente fue rechazado porque ellos lo quisieron rechazar. Y nosotros a veces simplemente menospreciamos este mensaje porque nos confronta, porque nos muestra quiénes somos en realidad, porque el Señor nos pide ciertas cosas que muchas veces nosotros amamos y que son desagradables a su presencia. Entonces no tengamos temor de que nuestros amigos, de que nuestra familia nos rechacen por ganar a Cristo. Nunca tengamos ese temor. No dependamos de la reacción de ellos para seguir eligiendo por este camino. Muchas veces la gente dice, uy, a nosotros lo hemos oído, en esa secta que te fuiste a meter, ¿y cómo es posible que ahora estés ahí? Hermanos, que no nos interese más nada. Dejemos todo eso y tengamos todo eso por basura, por ganar a Cristo, por ser como Cristo. Entonces, no pensemos de que toda la gente nos va a amar porque nosotros amamos este mensaje. No va a ser así. Y miren lo que dice Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y ese es un versículo que muchas veces en las iglesias es tergiversado. Las iglesias hoy lamentablemente no están señalando el pecado ni están señalando el hecho que la venida del Señor está cerca. Simplemente quieren vivir esta vida en abundancia, en prosperidad, en tener y en tener y en tener, como tú decías al principio, ser como el asadón, ¿verdad? Para adentro, para adentro y para adentro. Pero realmente lo que la palabra nos enseña es que Cristo vivió siendo pobre, vino a esta tierra naciendo en un pesebre, siendo el hijo de un carpintero, y nos mostró ese camino de humildad porque ahí es donde debemos llegar. No estamos satanizando el dinero, no estamos satanizando el trabajo, no estamos satanizando el hecho de que el Señor a usted lo está prosperando en algo. No estamos haciendo eso. Es simplemente que lo que debemos anhelar es una vida en abundancia espiritual más que una vida en abundancia natural. Entonces, el Señor mismo dice, ustedes van a prosperar conforme su alma, su espíritu está prosperando, conforme van caminando o avanzando en su crecimiento espiritual, así van a ser prosperados en todo. Así es que tratemos la forma de no agarrar los versículos de la palabra y tergiversarlos, porque eso es parte de la pobreza religiosa. Sí, amén. Y creo que es hora, ¿verdad? De que terminemos. Vamos a poner una pausa aquí, hermanos, y vamos a continuar la lección dentro de 15 días. El otro martes es vacación aquí, es feriado aquí en San Salvador, y sé que muchos van a probablemente salir a pasear con su familia, entonces no vamos a tener estudio el otro martes, sino hasta dentro de 15 días. Creo que es muy importante esto que hemos hablado hoy, hermanos, porque nunca hemos tenido nosotros la intención en la iglesia, como les hemos dicho siempre, de que la gente haga lo que nosotros decimos o de que la gente nos obedezca en todo, porque pues en un sentido no es correcto, ¿verdad? Y, y una de las cosas que debemos aprender es a tener un corazón sencillo, a tener un corazón humilde y a reconocer que no somos todo, no somos la última Coca-Cola del desierto, ¿verdad? Somos simplemente pecadores redimidos, salvos por gracia, no por nuestras propias obras. Y puesto que somos eso es lo que tenemos que tener presente siempre para dejar de pensar que somos algo especial
y siempre tener este corazón sencillo de poder recibir de alguien más, de poder aprender de alguien más, y que el Señor nos ayude a curar nuestro temor a la pobreza religiosa o espiritual, y a tener que dejar cualquier reputación, cualquier nombre que tengamos a cambio de seguir a Cristo, que fue lo que el apóstol Pablo nos mostró con su ejemplo, ¿verdad? Por eso decía, ese último pasaje es uno de mis favoritos de la Biblia, cuando el Señor dice, él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Ahora, eso sigue siendo una gracia inmerecida, que el Señor nos ofrezca vida de por sí ya es inmerecido. Y vida en abundancia es mucho más inmerecido, porque no somos dignos de ese regalo, ¿verdad? Así es que tengámoslo presente eso siempre y no ocupemos mal ese pasaje, ¿verdad? Como dice la pastora, no lo ocupemos como para poder decir, ay, no, si el Señor ha venido para que tenga vida, así que no tengo por qué padecer. No. Ya leímos ahí en Filipenses 3, cuando el apóstol Pablo dice que vamos a tener participación de sus padecimientos, dice. O sea, tarde o temprano vamos a sufrir de alguna manera alguna especie de padecimiento, y créanme que el Señor tiene una bendición para nosotros ahí. Ok, entonces vamos a dejarlo en pausa ahí, y nos falta un poquito más para terminar en nuestra próxima lección, el temor a la pobreza religiosa o temor a la pobreza espiritual. Hermanos, ¿qué les parece? ¿Han aprendido algo esta mañana? ¿Hemos aprendido algo respecto a la pobreza, el temor a la pobreza espiritual o religiosa? Yo sí he aprendido. Que el Señor nos ayude a vencerlo, a vencer ese temor a parecer algo menos, a parecer algo inferior, a parecer algo que los demás van a menospreciar. Eh, Siempre les hemos dicho, probablemente a nosotros nos miren raro, probablemente a nosotros nos miren como cristianos, ¿verdad? Uy, qué extraño, qué raro se ven, esto, lo otro, ¿por qué no te pones esto? ¿Por qué no te pones lo otro? ¿Por qué no te vestís de esa manera? ¿Por qué no enseñas más? ¿O por qué no haces esto, verdad? Lo otro. Pero lo único que nos debe importar a nosotros es que el Señor esté agradado de nosotros. Si el Señor está agradado con usted, créame, no le va a importar absolutamente nada, ni lo que nadie va a decir, porque eso es lo que nos importa, que el Señor esté agradado con nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, dejémoslo hasta ahí en esta mañana, y pues que el Señor nos ayude a vencer este temor a la pobreza religiosa o pobreza espiritual, ¿verdad? Y seamos como el rey David, ¿verdad? Y aprendamos a decir, por causa de él, yo me haré más vil. Por causa del Señor, yo me haré más vil. Llegaré a lo más bajo, llegaré a lo más profundo a causa del Señor. Ese es un tremendo ejemplo de alguien que no tenía temor a la pobreza religiosa, hermano. Sí. El rey David, que le importó nada que su esposa Mical le dijera, uy, cómo se ha honrado el rey frente a las siervas, a la servidumbre, ¿verdad? Y entonces siempre me acuerdo del pastor Eli cuando dice, ¿te parece que me hice vil? Sí, pues me voy a hacer más vil todavía, ¿verdad? Porque esa es la realidad. Ese es un ejemplo de alguien que no tuvo temor a la pobreza espiritual o religiosa al tirar todo su honor, al tirar todo su nombre, lo que fuera, a cambio de agradar al Señor, ¿verdad? Entonces, oremos.